Hoy sábado 9 de marzo, en donde estamos ya iniciando la Cuaresma y próximos a empezar ya la segunda semana, el Evangelio según San Lucas nos habla del llamamiento de Jesús a todos nosotros como pecadores. Jesús llama a Mateo, a Leví, y lo llama por ser un recaudador de impuestos, por ser un pecador público. El llamado de Jesús es con una simple palabra: sígueme. Sin embargo, el Evangelio según San Lucas nos relata que Mateo dejó todo y le siguió. Cuando Leví ofreció en su casa un gran banquete y los que estaban en la mesa, pues había personas publicanos, pecadores, pero también fariseos y escribas que por eso mismo criticaban a Jesús y a sus discípulos. Se preguntaban y le decían: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús les respondió con algo que los dejó perplejos. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y para llamarlos, lo que busca Jesús es que se conviertan. Y por eso Jesús agregó: para que se conviertan. Con esto nos damos cuenta de la importancia de responder al llamado de la conversión. No hay pecado ni pecador más grande que no pueda enfrentarse a la misericordia de Jesús y doblegarse. Busquemos en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra sociedad. Todos los que nos rodean son hijos de Dios. Sin embargo, nos escandalizamos del pecado de nuestros hermanos y no vemos el propio. Y no nos damos cuenta que quizá esos que son pecadores públicos, que realizan acciones o actos escandalosos de pecado, o dicen cosas escandalosas de pecado, están más cerca que nosotros mismos, ya que su conversión puede ser muy grande. El pecado nos aleja de Dios. El pecado ensucia nuestra alma. El pecado puede ser venial o mortal. Puede ser venial cuando se trata de pequeñas faltas, pero es mortal cuando nos separa definitivamente de Dios. Se trata de una falta grave. Hay pecados que por su naturaleza siempre son graves, como son los pecados contra la castidad. Robar a los pobres es un pecado grave, porque les privamos de aquello que necesitan para vivir. Y así podríamos seguir diciendo: el que apoya y está en favor del aborto, aunque no haya practicado el aborto. Aquel que públicamente sale a decir que el aborto debe ser ley en toda una nación, comete un pecado grave. Se aleja profundamente de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Ya sea venial o sea mortal, es alejarnos de Dios, separarnos poco a poco hasta terminar nuestra vida de gracia y por tanto endurecer nuestro corazón frente a las obras malas. Quizá al ir cediendo poco a poco frente al mal, aunque sea pequeño, se puede convertir en muy grande. Si decimos mentiras pequeñas, ¿por qué no decir las grandes? Si robamos poco dinero, ¿por qué no robar más? Si estamos a favor de los anticonceptivos, pues ¿por qué no a favor del aborto? Y así nos iremos poco a poco increciendo en nuestra vida espiritual hasta que estemos totalmente muertos espiritualmente y no podamos escuchar la voz de Dios. Por eso el Señor nos invita a la conversión y invitó a Leví a la conversión. Mateo respondió de manera inmediata. Buscó la misericordia de Jesús. Esa misericordia que tenemos en los salmos y que dice: Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos pedido perdón y muchas veces nos ha perdonado el Señor. Al finalizar cada día, cuando hacemos el recuento de nuestras obras, podríamos decir: misericordia, Dios mío. Cada uno de nosotros sabe cuánto necesita de la misericordia divina. Así debemos acudir al sacramento de la confesión, a pedir la absolución de nuestras culpas como una limosna que estamos lejos de merecer. Porque quizá nos hemos alejado de la confesión pensando que no lo podremos hacer más tarde, o bien que no es tan grave nuestro pecado, o que quizá no nos hace falta, que es suficiente con que le digamos directamente a Dios nuestros pecados, como si eso fuera suficiente para arrepentirnos. Por eso, para pedir la absolución de nuestras culpas, que lo hacemos como una limosna frente a Dios, pidiendo su misericordia,
Vayamos confiados, sabiendo que no es por nuestros méritos, sino por la misericordia del Señor, que es eterna e infinita, que siempre está dispuesta al perdón. Señor, tú no desprecias un corazón quebrantado y humillado. Cor contritum et humillatum Deus non desprecies. Él solo nos pide que reconozcamos nuestras culpas con humildad y sencillez, que reconozcamos nuestra deuda. Por eso a la confesión vamos, en primer lugar, a que nos perdone quien está en lugar de Dios y haciendo sus veces, que es el sacerdote. No pensemos que podemos hacerlo solos, no tenemos esa gracia del orden sacerdotal y que solamente tiene el sacerdote por más pecador que sea. Y si no queremos confesarnos con un sacerdote porque pensamos que él es más pecador que nosotros, ya aún ahí hemos pecado todavía más, porque no somos capaces con humildad de reconocer que el sacerdote tiene una gracia especial, una gracia de estado que lo cubre en el orden sacerdotal y que no es él quien confiesa, es Jesucristo mismo quien nos confiesa, nos da la gracia y la absolución de nuestras culpas. No tanto vamos a la confesión para que nos comprendan y nos alienten. Vamos a pedir perdón. Entendamos lo que esto significa. No vamos a confesar los pecados de nuestros hermanos. Vamos a confesar los propios. No vamos a excusarnos o justificarnos de nuestras faltas. Vamos a decir lisa y llanamente lo que hemos hecho mal, en lo que hemos ofendido a Dios, y busquemos el sincero arrepentimiento. Por eso la acusación de los pecados no consiste en la simple declaración de los mismos, porque no se trata de un relato histórico de las propias faltas, sino de una verdadera acusación de ellas. Yo me acuso de, o he pecado y he hecho esto. Es a la vez una acusación dolorida de algo que desearíamos que no hubiese ocurrido nunca y en la que no caben las disculpas con las que disimular las propias faltas o disminuir la responsabilidad personal. Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. San Monseñor Escrivá de Balaguer, con criterio sencillo y práctico, aconsejaba que la confesión fuese concisa, concreta, clara y completa. 4 Cs. Fíjate, concisa, concreta, clara y completa. ¿Qué significa la confesión concisa? No muchas palabras, las precisas, las necesarias para decir con humildad lo que se ha hecho mal o lo que se ha omitido, sin extenderse innecesariamente, sin adornos, sin decir la culpa de los otros para después decir la nuestra. La abundancia de palabras denota en ocasiones el deseo, inconsciente o no, de huir de la sinceridad directa y plena. Para evitarlo hay que hacer bien el examen de conciencia. ¿Y qué es un examen de conciencia? Te lo pongo de manera muy sencilla. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Puedes ayudarte de los mandamientos y revisarlos a la luz de tu propia vida y de las últimas semanas o de la última semana, según cómo te confieses o hace cuánto te hayas confesado por última vez, o a la luz de las virtudes y de los pecados capitales. Esto te servirá para hacer una confesión muy, muy concisa. Pocas palabras, dicho exactamente lo que ocurrió, lo que hiciste mal, lo que omitiste, sin ningún adorno ni explicación adicional. La otra C, confesión concreta, sin divagaciones, sin generalidades. Bueno, es que pues veo todo lo que está mal. No, así no te va a entender el sacerdote. ¿Qué fue lo que viste? ¿A dónde fue que fuiste? Bueno, algunas veces he ido. No, ¿cuándo fuiste? Algunas veces he hecho. No, ¿cuándo lo hiciste? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? De manera precisa, concreta. El penitente indicará oportunamente su situación y también el tiempo de su última confesión, sus dificultades para llevar una vida cristiana. Declara sus pecados y el conjunto de las circunstancias que hace resaltar sus faltas para que el confesor pueda juzgar, absolver y curar. Todo esto hace el sacerdote. Juzga, porque lo ve como pecaminoso, si es así o si no es un escrúpulo. Lo absuelve al final de nuestra confesión, dándonos la absolución y curándonos, porque el sacramento tiene ese poder. La confesión debe ser clara, para que nos entiendan, declarando la entidad precisa de la falta, poniendo de manifiesto nuestra miseria con la modestia y delicadeza necesarias. No tenemos por qué decirle al sacerdote pelos y señales de lo que ocurrió.
porque también podemos arriesgar al sacerdote, no tiene ningún sentido. Por eso, en esta confesión clara, concreta, concisa y finalmente completa, es decir, íntegra, no nos vamos a ahorrar decir ningún pecado, porque eso es otro pecado. Así que, si nos da vergüenza, empecemos por los pecados de la vergüenza, que son los más difíciles de decir, y acabemos con aquellos que nos dan menos vergüenza. Si cayó un pecado, cometo una falta aún más grave. Por eso, no callemos un pecado. Si olvidamos el pecado y se trata de un pecado grave, te sugiero, si fue un olvido o un descuido, que busques la confesión de nuevo, ahí mismo, porque se trata de un pecado grave. Si esto no es posible, tendrás que hacerlo a la brevedad. ¿Por qué? Porque fue un pecado grave, no se trató de una simple falta. Revisemos así, al prepararnos en cada ocasión para recibir este sacramento, procurando ir al confesor con estas características que hemos mencionado, con esta confesión que nos ayude a decir nuestros pecados de manera concreta, de manera clara, de manera completa y de manera concisa. De esta forma lograremos hacer una buena confesión y crecer espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos da este sacramento? Este sacramento nos da luces nuevas para no pecar, nos da la fortaleza para dejar esos pecados, nos da la claridad e iluminación de nuestras conciencias, nos da la gracia de no solamente santificarnos y perdonarnos los pecados y volver a la amistad con Dios, sino nos da la gracia de confirmarnos en la fe. Ese don tan maravilloso que recibieron los apóstoles en Pentecostés, volverlo a hacer real en nuestras propias vidas. Los apóstoles después de Pentecostés no volvieron a pecar. Nosotros, si hacemos bien nuestras confesiones, estemos seguros que en muy poco tiempo dejaremos gran parte de nuestra vida pecaminosa. Por eso la Cuaresma es un tiempo particularmente adecuado para despertar y educar la conciencia. Deja los escrúpulos. Todo es pecado, eso tampoco está correcto. Pero también deja tu conciencia laxa y comodona de aquello que haces siempre y no te importa hacer, pero que es pecado. Decir mentiras chiquitas, comer de más y pensar que no es pecado, anidar en tu corazón malos pensamientos y malos deseos para los demás, juzgar a tu prójimo, no hacer caso del que tiene alguna necesidad y pasarte de corrido. Y todo eso que tú consideras que no es pecado, lo es. Y por eso, si avivas tu conciencia, podrás ser más delicado con los demás, más amable, y podrás ser luz para todos aquellos que te rodean. Si tú realizas la confesión de la manera en la que te lo hemos sugerido, muy pronto tendrás en tu puerta a muchos hermanos tuyos que necesitarán de ti el consejo y la luz para saber si están en gracia de Dios o no lo están, o si están en grave circunstancia para perder su alma, y entonces podrás advertirles. La confesión nos hace participar en la pasión de Cristo y por sus merecimientos en la resurrección. Cada vez que recibimos este sacramento con las debidas disposiciones, se opera en nuestra alma un renacimiento en la vida de la gracia. La sangre de Cristo amorosamente derramada purifica y santifica el alma, y por su virtud el sacramento confiere la gracia, si se hubiera perdido, o la aumenta, aunque en grados diferentes según las disposiciones del penitente. La intensidad del arrepentimiento es a veces proporcionada a una mayor gracia que aquella de la que cayó por el pecado, de tal suerte que a veces igual, a veces menor. Y con esto quiero decir que hay personas que han cometido graves faltas. Sin embargo, su arrepentimiento es de tal magnitud que la gracia que reciben en su conversión y su transformación es de un tamaño insospechado. Y esto hace que se conviertan en grandes santos. Volteemos a ver a Santa María Magdalena, volteemos a ver a San Agustín. En ellos nos daremos cuenta que el arrepentimiento dio gracias extraordinarias que aún hoy seguimos viviendo de ellos. Y por lo mismo, el penitente, al levantarse en unas ocasiones con mayor gracia de la que tenía antes, otras con igual gracia y a veces hasta menor, porque lo hizo superficialmente, y lo mismo hay que decir de las virtudes que dependen y siguen a la gracia. En la confesión, el alma recibe mayores luces de Dios y un aumento de sus fuerzas, gracias particulares para combatir las inclinaciones confesadas, para evitar las ocasiones de pecar, para no reincidir
en las faltas cometidas, para poder sobrellevar la lucha diaria, haciendo de su vida una vida de santidad. Mira qué bueno es Dios y qué fácilmente perdona los pecados. No solamente devuelve lo perdonado, sino que concede cosas inesperadas. ¿Cuántas veces las mayores gracias las hemos recibido después de una confesión? Después de haberle dicho al Señor que nos hemos portado mal con Él. Jesús da siempre bien por mal, para animarnos a ser fieles. El castigo que merecemos por nuestros pecados, como el que merecían los habitantes de Nínive, pues no lo recibieron, porque de esa forma Dios, en el sacramento de la confesión y en el arrepentimiento, borra todos nuestros pecados y ve nuestro arrepentimiento y nuestras obras de penitencia y desagravio. La confesión sincera de nuestras culpas deja siempre en el alma una gran paz y una gran alegría. La tristeza del pecado o de la falta de correspondencia a la gracia se torna gozo. Quizá los momentos de una confesión sincera figuran entre los más dulces, los más confortantes y los más decisivos de nuestra vida. Ahora sí comprendemos cuánto hemos hecho sufrir a Jesús. Ahora nos hemos dado cuenta cómo lo dejamos y por qué no estamos enamorados de Él como en esta Cuaresma necesitamos estarlo. Qué sencillo es pedirle perdón, llorar nuestras traiciones y nuestras culpas pasadas. No te caben en el pecho las ansias de reparar. Bien, pero no olvides que el espíritu de penitencia está principalmente en cumplir, cueste lo que cueste, el deber de cada instante. Dios te bendiga.